El templo de Karnak, ubicado en Luxor, es una de las maravillas más grandes del antiguo Egipto. Su construcción se inició alrededor del 2055 a.C. durante el reinado de Senusreti y continuó durante siglos, convirtiéndose en un vasto complejo religioso. A lo largo de los años, varios faraones añadieron sus toques personales, lo que resultó en una mezcla fascinante de estilos y estructuras. Era un lugar sagrado dedicado al dios Amón, y sus impresionantes columnas, obeliscos y relieves cuentan historias de dioses y rituales que una vez vibraron con vida. Las festividades que se llevaban a cabo aquí atraían a miles de personas, convirtiendo a Karnak en un centro espiritual y social. Cada rincón del templo está impregnado de un pasado glorioso, donde la piedra parece susurrar secretos de milenios. Las grandes puertas y los pasillos enhiestos están llenos de simbolismo y significados profundos, reflejando la devoción de un pueblo entero. De hecho, su importancia no se limita solo a su tamaño, sino a cómo estos espacios sagrados se entrelazan en la narrativa de un Egipto que floreció en arte, cultura y religión. Así, el templo de Karnak sigue viviendo, resonando a través del tiempo hasta nuestros días. El templo de Karnak es mucho más que un impresionante logro arquitectónico, es el corazón palpitante de la religión egipcia antigua. Dedicado principalmente al dios Amón, el templo fue un lugar donde la espiritualidad y la comunidad se entrelazaban. Cada festividad, como el Oupet, atraía enormes multitudes que venían a rendir homenaje a los dioses y a asegurar la prosperidad del país. En estos momentos de celebración, el templo se transformaba en un escenario vibrante de rituales y ofrendas, donde los sacerdotes actuaban como intermediarios entre lo divino y lo humano. La importancia religiosa del templo de Karnak también radica en su función como un símbolo de la conexión entre los faraones y los dioses. Cada faraón buscaba dejar su huella en este espacio sagrado, así reafirmando su divinidad y legitimidad. Las inscripciones y los relieves en sus paredes narran no solo las hazañas de los dioses, sino también las victorias y las obras de los reyes, creando una narrativa rica de espiritualidad y poder. Karnak, por lo tanto, no solo es un monumento, sino un testamento eterno al fervor religioso que marcó la vida de los antiguos egipcios. Durante la construcción del templo de Karnak, varios faraones desempeñaron un papel crucial, cada uno dejando su marca en esta joya arquitectónica. Senusreti fue el pionero, inaugurando el templo alrededor del 2055 a.C. Su visión dio inicio a un legado que continuaría a lo largo de las dinastías siguientes. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, es otro de los faraones más destacados en este contexto. Mandó erigir enormes obeliscos y estructuras que elevaban la grandeza del templo a nuevas alturas. Este faraón no solo buscaba rendir homenaje a Amón, sino también establecer su propia divinidad y fortalecer su imagen ante el pueblo. La época de Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraonas, también dejó su huella en Karnak, con templos y monumentos que reflejan su singularidad. Otros faraones, como Tutmosis III y Amenhotep III, contribuyeron con relieves y esculturas, dando forma a un complejo que se fue enriqueciendo con cada reinado. Así, el templo de Karnak no solo es un lugar de culto, sino un testimonio de la ambición y el poder de aquellos que gobernaron Egipto, uniendo a dioses y hombres en un mismo espacio sagrado a lo largo de los siglos. La construcción del templo de Karnak es un verdadero testimonio de la maestría en el uso de materiales por parte de los antiguos egipcios. Los arquitectos y artesanos de aquella época optaron principalmente por piedra caliza, granito y arenisca, cada uno seleccionado por sus cualidades específicas. La piedra caliza, un material abundante en la región, fue utilizada en muchas de las estructuras primarias, ofreciendo resistencia y un acabado liso que reflejaba la luz del sol con un resplandor casi divino. Por otro lado, el granito, extraído de las canteras de Asuán, fue reservado para los elementos más destacados del templo, como obeliscos y estatuas, debido a su durabilidad y su impresionante apariencia. La arenisca, en cambio, permitía crear intrincados relieves y grabados,
llenando el templo de historias y rituales sagrados. El transporte de estos materiales, muchas veces a través del Nilo, era una hazaña en sí misma. Barcos enormes llevaban las piedras, mientras que grupos de trabajadores se encargaban de la manipulación en el sitio. Así, cada bloque colocado en el templo de Karnak no solo construía un edificio, sino que también aportaba un pedazo de la grandeza egipcia a la eternidad. La construcción del templo de Karnak fue un verdadero prodigio de ingeniería y organización. Los antiguos egipcios emplearon técnicas ingeniosas para levantar este monumental complejo. Uno de los métodos más destacados fue el uso de rampas para mover las enormes piedras que formaban las columnas y los obeliscos. Estas rampas, que podían ser rectas o en espiral, permitían a los trabajadores elevar los bloques de granito hasta alturas impresionantes. También se utilizaban cuerdas y palancas, herramientas rudimentarias pero efectivas que demostraban la pericia de los artesanos. La planificación fue esencial, cada fase de la construcción requería una coordinación meticulosa. Desde el trazado del espacio hasta la alineación de las estructuras con eventos astronómicos, cada detalle se cuidaba con precisión. Los obreros eran organizados en equipos, cada uno encargado de tareas específicas, lo que aseguraba que cada bloque estuviese colocado con el mayor de los cuidados. Los antiguos egipcios, impulsados por su devoción religiosa, no solo construían un templo, sino que levantaban un espacio sagrado destinado a honrar a los dioses. Así, Karnak no solo se alzó como un símbolo de poder, sino como un legado eterno de la habilidad humana y el fervor espiritual que caracterizaban a esta civilización extraordinaria. El diseño y la arquitectura del templo de Karnak son un reflejo asombroso de la grandeza y la sofisticación del antiguo Egipto. Este vasto complejo no se construyó de una sola vez, sino que fue el resultado de siglos de trabajo, donde cada faraón contribuyó con su propia visión. Al caminar por sus amplios pasillos, uno puede apreciar la majestuosidad de sus columnas decoradas, que se alzan como guardianes del sagrado espacio. La estructura principal, llamada el Gran Templo de Amón, se extiende a lo largo de más de 100 hectáreas, y su diseño está intrínsecamente relacionado con la cosmología egipcia. Cada sala, cada altar, fue diseñada con un propósito específico, alineada con los ciclos del sol y las estaciones, lo que refleja la profunda conexión espiritual de los egipcios con el universo. Las famosas columnas con sus enormes capiteles en forma de loto crean un efecto hipnótico, mientras que los obeliscos, que se elevan hacia el cielo, parecen reclamar su lugar entre los dioses. Además, el uso de la simetría y el orden en su diseño crea una sensación de equilibrio y armonía, invitando a los visitantes a sumergirse en un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan. Así, el templo de Karnak no solo es un espacio físico, es un viaje a través de la fe, el poder y la excepcional creatividad de una civilización que supo plasmar su espiritualidad en piedra. Los relieves y grabados del templo de Karnak son verdaderas obras maestras que deslumbran a quienes las contemplan. Cada pared del templo está adornada con diseños que narran historias clásicas, representando a dioses, faraones y escenas de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Al entrar, uno se siente transportado a un mundo vibrante donde las figuras esculpidas parecen cobrar vida, contando historias de batallas épicas y rituales sagrados. La destreza de los artistas se refleja en cada detalle, los pliegues de las vestiduras, la expresión de los rostros y la majestuosidad de las escenas representan no solo un sentido estético, sino también una profunda espiritualidad. Además, los relieves no son meramente decorativos, cumplen la función de comunicar y perpetuar la grandeza del faraón y su conexión con los dioses. Con cada inscripción, el templo se convierte en un libro abierto que invita a los visitantes a descubrir la cosmovisión egipcia. Estos grabados no solo embellecen el templo, sino que lo transforman en un testimonio eterno de una civilización fascinante que celebró su fe, su poder y su arte a través de la piedra. Así, cada relieve es una ventana al pasado, recordándonos la rica historia que habita en cada rincón del templo de Karnak. A lo largo de los siglos,
el templo de Karnak ha experimentado transformaciones significativas, reflejando los vaivenes de la historia egipcia. Desde su fundación en el 2055 a.C. por Senusreti, el templo ha sido un lienzo donde cada faraón ha dejado su huella. Con el tiempo, la arquitectura y el diseño han evolucionado, incorporando estilos y técnicas de construcción que han enriquecido su ya impresionante estructura. Durante la dinastía de Ramsés II, por ejemplo, se añadieron obeliscos monumentales que se alzaban hacia el cielo, simbolizando el poder del faraón y su devoción a Amón. Sin embargo, no solo las edificaciones físicas fueron cambiando, también los rituales y festividades que tenían lugar aquí se adaptaron a las nuevas épocas, manteniendo siempre viva la conexión con lo divino. Con la llegada de invasiones y cambios en la religión, parte del templo fue abandonada durante siglos, pero el sitio nunca dejó de ser un símbolo de la grandeza egipcia. Hoy en día, Karnak es un testimonio vivo de una civilización que supo reinventarse, fusionando lo antiguo con lo contemporáneo, mientras sigue cautivando a quienes lo visitan, como si el tiempo no hubiera pasado. En la actualidad, el templo de Karnak no solo es un legado arquitectónico, sino un símbolo cultural que sigue fascinando a millones de visitantes cada año. Su grandeza y esplendor lo han convertido en un ícono de la riqueza del antiguo Egipto, atrayendo a turistas, investigadores y amantes de la historia que desean experimentar su magia. A medida que las generaciones pasan, Karnak ha logrado mantenerse relevante, sirviendo como un punto de encuentro entre el pasado y el presente. Las festividades modernas que se organizan en el templo evocan la atmósfera vibrante de antaño, donde la espiritualidad y la celebración se entrelazan. Además, en tiempos recientes, se ha convertido en un sitio clave para la reflexión sobre la preservación de la herencia cultural. Los esfuerzos por conservar el templo, junto con el creciente interés por el turismo sostenible, hacen que su importancia trascienda las fronteras del tiempo. Karnak invita a sus visitantes a conectarse con una sabiduría antigua, recordando que, a pesar de los cambios que ha sufrido la humanidad, la búsqueda de lo sagrado y lo asombroso permanece intacta. Así, entre sus columnas y relieves, el templo de Karnak nos habla no solo de un pasado glorioso, sino de un futuro en el que la historia sigue viva y enseñando. El templo de Karnak es una de las joyas más resaltantes de Egipto y su relevancia no se limita a su impresionante estructura, sino que se extiende al turismo y la conservación. Cada año, cientos de miles de personas llegan a Luxor para asombrarse ante las majestuosas columnas y los intrincados relieves que narran cuentos de un pasado glorioso. Los guías turísticos cuentan las historias de los faraones y dioses, transportando a los visitantes a tiempos remotos llenos de misticismo. Sin embargo, este flujo constante de turistas también plantea retos significativos en términos de conservación. Las condiciones climáticas y el desgaste natural, sumados al impacto humano, amenazan la integridad de este patrimonio. Por ello, se han implementado esfuerzos de conservación que buscan proteger y restaurar este sitio insólito, equilibrando la necesidad de acceso con la preservación. Asociaciones locales e internacionales trabajan codo a codo con arqueólogos para aplicar técnicas de restauración que respeten la autenticidad del lugar. Así, el templo de Karnak sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, donde cada visita no solo es una oportunidad de explorar la historia, sino también de contribuir a su resguardo para las futuras generaciones. Al comparar el templo de Karnak con otros templos del antiguo Egipto, se percibe una singularidad que lo distingue en el paisaje arquitectónico y espiritual de la época. Mientras que templos como el de Luxor y el de Hatshepsut muestran belleza y devoción, Karnak se eleva como el más vasto y complejo, abarcando más de 100 hectáreas. Lo fascinante de Karnak es su capacidad de contar la historia de Egipto a través de los siglos, ya que cada faraón dejó su impronta, desde la monumentalidad de Ramsés II hasta la elegancia de Hatshepsut. A diferencia de otros templos que estaban dedicados a un único dios, Karnak celebra la multifacética religión egipcia, con un enfoque especial en Amón, y es un lugar donde los rituales se llevaban a cabo en una escala grandiosa. Además,
La técnica y el estilo arquitectónico de Karnak han influenciado a templos posteriores, convirtiéndose en un referente en la construcción religiosa. En este sentido, Karnak no solo es un edificio, es un relato profundamente entrelazado de poder, fe y cultura que resuena aún en el presente, ofreciendo un espejo del antiguo Egipto que sigue cautivando a quienes lo visitan. Los rituales y ceremonias en el templo de Karnak eran eventos espectaculares que tocaban el corazón de la espiritualidad egipcia. Cada festividad, como el famoso Oupet, giraba en torno a la reverencia a los dioses, especialmente a Amón. Durante estas ceremonias, miles de fieles acudían al templo, creando un bullicio vibrante de música, danzas y ofrendas. Los sacerdotes, vestidos con elaborados atuendos, actuaban como intermediarios, elevando plegarias y llevando a cabo rituales sagrados que conectaban el mundo humano con lo divino. Las ofrendas de alimentos, incienso y objetos preciosos eran parte esencial de estas ceremonias, destinadas a agradar a los dioses y asegurar la prosperidad de Egipto. Con cada ceremonia, se renovaba la vida del templo, vibrando con energía espiritual. Además, estas festividades no solo fortalecían la relación entre el pueblo y sus deidades, sino que también afirmaban la divinidad de los faraones, quienes podían presentarse ante su pueblo como los agentes de los dioses en la tierra. Así, el templo de Karnak no era simplemente un lugar de culto, era un escenario donde la vida, la muerte y lo divino se entrelazaban, creando una experiencia única que perduró a lo largo de los siglos, resonando en la historia del antiguo Egipto. En la vasta mitología egipcia, el templo de Karnak ocupa un lugar privilegiado, repleto de relatos que alimentan el asombro y la fascinación. Uno de los mitos más conocidos es el de la lucha entre las fuerzas del caos y la creación, donde Amón, el dios principal del templo, emerge como un héroe que restablece el orden cósmico. Este relato simboliza la relación entre la divinidad y el faraón, quien se veía a sí mismo como un mediador entre los dioses y el pueblo, respaldando su autoridad con la fuerza celestial de Amón. Entre las leyendas que rodean a Karnak, también destaca la historia del Nilo, sagrado y vital para la vida de Egipto. Se decía que cada año, durante las inundaciones, Amón renacía, asegurando fertilidad y prosperidad a la tierra. Además, el complejo fue escenario de eventos mágicos. Un antiguo ritual, conocido como el retorno del dios, celebraba la creencia de que Amón caminaba entre los humanos, llenando el templo con su presencia. Estas narrativas no solo enriquecen la historia del lugar, sino que también conectan a los visitantes con el profundo sentido de espiritualidad que impregnaba cada piedra de Karnak, creando un espacio donde lo divino y lo humano se entrelazan eternamente.